Buenas tardes, estamos dando unos minutos para que las personas se puedan conectar. Eh, Bienvenidos a este Creciendo y Tertuleando. En este momento me acompaña Valentín Marín, él es actor pedagógico de la red de YouTube, es el primer tertuliano al que nos acompaña. Y pues si tienen dudas, si tienen inquietudes, tengan listas para irlas respondiendo en el transcurso de este encuentro, ¿vale? Entonces demos unos minutos y cuando se conecten un poco más de personas empezamos. Gracias, Cami. Valen, una pregunta, ¿tú tienes acceso al chat de esta reunión? ¿Te aparece el chat? Sí, el chat está habilitado. No me aparece a mí. No me aparece. Ah, ya me aparece. Buenas tardes para quienes van conectando. Estamos dando espera de unos minuticos a ver quién más ingresa para poder iniciar. Buenas tardes. Eh, Mientras se van sumando más personas, les damos la bienvenida a este maravilloso espacio para compartir ideas, compartir conocimientos, experiencias alrededor de lo que nos convoca pues en este día, en esta tarde, que son los lenguajes del arte. Algo que me apasiona pues realmente a mí, como soy asesor pedagógico de la red a YouTube, pero mi profesión es básicamente arte. Soy maestro en artes plásticas y me especializo en el arte, en los procesos de aprendizaje. Entonces hoy vamos a trabajar en un tema bastante interesante que espero pues les guste también a ustedes y podamos compartir muchísimo de nuestras propias experiencias. Recuerden que este no es un espacio como para tener micrófonos cerrados o para no escribir, sino por el contrario, para que juntos
compartamos y creemos conocimiento. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Valentín Marín y me acompaña la compañera Camila. Bueno, como están viendo en este momento, eh, tenemos un espacio en el cual los quiero invitar a que ustedes coloquen los saberes previos. Es decir, vamos a empezar a indagar en qué son los lenguajes del arte. ¿Alguno o alguna ha escuchado hablar sobre este concepto? La Laura, bienvenida. También nos Buenas, pueden compartir sus aportes en la cajita de los comentarios. Dinos, Laura. Laura, ¿nos ibas a decir algo? ¿O quién tenía el micrófono abierto? Bueno, entonces, como estamos algo tímidos, no se preocupen, igual vamos a aprender mucho en esta tarde. Bueno, les cuento que los lenguajes del arte básicamente responden también como a eso, que son las maneras como podemos expresarnos. También se les conoce como lenguajes de expresión artística o lenguajes expresivos. ¿Por qué? Porque nos permiten expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestro conocimiento o habilidades a través de algunas técnicas del arte. Decimos que los lenguajes, porque no todo fluye en un mismo camino, es decir, no todo es dibujo o pintura y no todo es música, sino que también podemos encontrar diversidad en esos lenguajes del arte. me estás matando de risa. Blanca, Marisol, bienvenidas. Cami, ¿nos puedes compartir, porfa, eh, este link aquí en el chat para que puedan empezar a opinar? Claro que sí, Valencia, mismo lo comparto. La idea es que todos participen, la idea es que todos podamos aportar muy buenas ideas. Ya listo, vale, ya lo comparto. Bueno, en este primer momento vamos a acercarnos a lo que consideramos son los lenguajes del arte principales. Hablamos de que los lenguajes son como estas formas de expresarnos y encontramos algunos. Por ejemplo, aquí vamos a nombrar los 5 principales. Los lenguajes del arte están orientados a la plástica. Muy ricos si nos pueden ir comentando qué creen ustedes que son los lenguajes, perdón, las técnicas que están dentro del lenguaje plástico. También tenemos otros recuadros en el cual nos invitan a, a comentar cuáles técnicas conocemos o hemos utilizado del lenguaje literario, del audiovisual, del sonoro y de lo escénico. Bueno, Cami, aquí voy a compartir pantalla yo un momentito también. Ah, no, déjame ahí. Que ya empezaron a ingresar. Y vamos a hacer primero ese sondeo inicial de qué conocemos. Ahorita empezaremos a profundizar y les voy a dar como muchas ideas y experiencias que se pueden hacer dentro de cada uno de estos lenguajes. Astrid creo que ya está ingresando, nos está tratando de dar su Eso. aporte. Evans también. En una de las columnas van a encontrar varios elementos que dicen plantillas, elementos, texto, marcas, subtítulos. Vamos a utilizar sobre todo el de texto para escribir allí en el enlace sobre cada recuadro como corresponda, cuáles técnicas conocen. Les voy a dar algunas ideas y las podemos ir acá opinando entre todos. En el lenguaje plástico, ¿cuáles técnicas podemos o hemos utilizado con los niños? Por ejemplo, la pintura,
Google. Aquí te coge la izquierda. Y después yo te digo, Si vemos que de pronto el manejo de este espacio es complicadito, pueden levantar la mano, prender sus micrófonos y miramos también cómo más podemos compartirlo. Nos pueden escribir y acá entonces nosotros agregamos el aporte También por nosotros el mismos. chat. Claro que sí, me parece vale. Sí, parece que está como algo Tampoco. complicado. Sí, ya. Ah, no, ya. Ah, ya acá nos escribieron en el chat. Dactilo Pinturas, buenas tardes para todos. De pronto este podría ser, ¿cómo lo clasificamos? Vale. Lenguaje esfónico, sonoro, audiovisual, lenguaje literario, lenguaje plástico. ¿Cuál podría ser ese, vale? ¿Cómo lo clasificamos? Listo. Entonces, la dactilopintura hace parte del lenguaje plástico. Todo lo que entra en el lenguaje plástico es lo que podemos hacer a través de las manos, lo manual, desde la pintura, el dibujo, hasta la escultura, lo que es volumétrico, como el trabajo con plastilina, con masas, con construcciones, por ejemplo, con bloques, hojas. Todo eso que entra a ser muy escultórico hace parte del lenguaje plástico. Ok, acá también nos dicen em, El moldeado también, técnicas modelado, escénicas como sombras cinescas. ¿Cuáles son las sombras cinescas? la escritura, la pintura y la cerámica hacen parte del lenguaje plástico. Muy bien. La escritura también la podemos involucrar en otro de los lenguajes que es el literario. Pero ahorita vamos a indagar mucho en todo esto. La pintura en lenguajes literarios, ¿cierto? También. Sí, en el plástico. Y en el literario me dijiste también, ¿cierto? Y en el Puede estar literario en los va dos, a ¿cierto? estar la escritura. Ah, Bueno, escritura, ok. sí. Bueno, como el tiempo apremia, vamos a continuar. Entonces, ya que hemos hecho este primer sondeo, vamos a ver todo lo que cabe dentro de cada uno de los lenguajes. Entonces, aquí, Cami, voy a compartir yo un momentito. Claro que sí, ya te dejo. Ya. Qué rico todas las personas que están conectadas en este momento. Si conocen a alguien que también le interese mucho este tema, lo pueden invitar. Todavía estamos a tiempo. Por ahí Ginette se asomó. Ginette estaba mostrándose en cámara. Es súper genial poder compartir con ustedes y saber, pues, sobre todo con quienes hablamos. La idea es que las personas que puedan en estos momentos, pues enciendan su cámara y se presenten o nos escriban sus aportes o dudas incluso que surjan con respecto al tema que Valen nos está compartiendo. Listo, vale. No, Camila, no me ha dado todavía la No, opción de... no te permite, listo. Pero creo que te voy a cambiar mi anfitriones, pero ya te debe permitir, ¿cierto? Listo, ahora sí. Entonces vamos a ahondar un poquito en cuáles son esos lenguajes. Me cuentan si ya los pueden ver. Ahora sí, ya estás compartiendo. Bueno, entonces decía que los lenguajes del arte son una o más bien muchas de las formas que tenemos para expresarnos con el cuerpo y con lo que producimos a través de él. Entonces, vamos a reconocer por lo menos cinco esenciales. El lenguaje plástico, que ahorita ya les profundizaré, el lenguaje audiovisual, el escénico, el sonoro
y el lenguaje literario. Podríamos definirlos como las diversas formas y manifestaciones que asumen las artes para poder concretar las ideas y pensamientos del ser humano. En este caso, no lo vamos a referir hacia los niños, pero por supuesto nosotros también estamos ahí incluidos en esas maneras de expresar. Entonces, en el lenguaje plástico, conjunto de acciones que nos permiten materializar las ideas sobre alguna superficie o espacio. Aquí vamos a encontrar el dibujo. El dibujo como lo conocemos, con cualquier elemento seco, como el lápiz, el lapicero, las crayolas o crayones, podemos utilizar tizas. Entonces hay muchos elementos con los cuales podemos trabajar. Una de las técnicas es el dibujo. También tenemos la pintura. Representar con manchas, capas, planos de color, pigmentos, sustancias, colorantes naturales o sintéticos. ¿A qué nos referimos con la pintura? La pintura no es solamente trabajar con vinilo y pincel. Podemos utilizar también muchísimos otros elementos que me encantaría ahorita también me dieran muchas ideas y pudiéramos empezarlas a escribir ahí en el chat con qué han trabajado la pintura. Ahorita mencionaban la dactilopintura, que no necesitamos el pincel, sino que podemos utilizar básicamente la mano, los dedos o incluso los pies. El trabajo eh, de la dactilopintura, sobre todo con los pies, es fantástico para los niños y desarrolla muchísimas cosas. Bueno, dentro del lenguaje plástico también tenemos la escultura. Como les decía ahorita, la escultura la podemos trabajar desde diferentes elementos blandos, como la arcilla, la plastilina, o elementos rígidos como troncos, cajas de cartón, plásticos, materiales reciclables o naturales. Y hay otro tipo de lenguaje plástico, que es el land art. ¿Alguien ha llegado a escuchar sobre este término? Recuerden que este es un espacio para compartir, no tengan miedo de prender cámaras, prender micrófonos. Nos dicen en el chat, Ginés nos dice que no, Evans Martínez nos dice que sí. Listo. El land art, como dice aquí, busca relacionar directamente al hombre con el medio ambiente. Propone el uso de materiales naturales, como ramas, piedras. Es decir, cuando hacemos un dibujo, por ejemplo, sobre la arena de la playa, ahí estamos haciendo land art porque estamos basados en la naturaleza para producir un elemento plástico. Cuando hacemos, por ejemplo, un mandala a partir de piedras o hojas sobre una superficie también como un pasto, como la arena. Entonces ahí estamos haciendo uso del land art. Evans Martínez nos dice, utilizar el material de la naturaleza para crear una obra de arte. Claro que sí, el material natural es súper importante también a la hora de diseñar. Muy bien, súper. Sí, ahí nos basamos de todos los elementos que nos da la naturaleza, que son muchísimos, desde las flores, las hojas, las ramas, piedras, hasta incluso dibujar sobre el mismo agua o con agua entra dentro del lenguaje plástico. Bueno, tenemos el lenguaje audiovisual, allí es todo lo que está mediado también como por algún aparato electrónico, las fotografías, eh, el cine, las retroproyecciones, todo lo que se trabaje con video, imagen eh, o también sonido. Entonces, incluye todo lo que está mediado por un aparato electrónico. Vale, nos dice Astrid Ruiz, land art. El land art hace parte del anterior, del plástico, del lenguaje plástico, muy bien. Bueno, en el lenguaje escénico también tenemos muchísimas cosas para explorar. Y lo que les estoy poniendo acá es solamente una pequeña muestra, pero sé que hemos trabajado, que ustedes conocen y han hecho muchas experiencias a, a través de estos lenguajes y que se enriquecen no solamente con estos, por ejemplo aquí en lo escénico, que solamente estoy nombrando el teatro de títeres y el circo.
En lo escénico también podemos trabajar muchísimas cosas, como el clown, la gestualidad, el teatro de sombras. También podemos trabajar el teatro negro, que seguramente algunos conceptos no los tengamos tan familiarizados, pero hay muchísimo que podemos aprender de los lenguajes escénicos. Veamos, por ejemplo, profundizando en el escénico, como les decía, el clown, la mímica, la danza, el teatro de sombras, el teatro gestual, todo eso hace parte y podemos trabajarlo con los niños sin importar la edad. Lenguaje sonoro que va con todo lo que produce un sonido. Podemos trabajar ahí la voz, la escucha, la música, los ritmos, paisajes sonoros, el stomp, que es todo aquello que podemos producir como música desde los objetos no convencionales. Por ejemplo, hacer una banda con ollas. Ahí estamos trabajando el stomp, una de las técnicas del lenguaje sonoro. La percusión corporal. También podemos producir diferentes sonidos a partir del cuerpo. No solamente lo que sale de nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, pues haciendo el sonido, sino que también podemos producir sonido chasqueando los dedos, dándonos pequeños golpecitos en el cuerpo, siguiendo el ritmo con las palmas, con los pies. Entramos al lenguaje Aquí literario. como es que coloco para decir que soy yo y que estoy conectada como Ronald David Espitia. No, porque como se escribe acá en el chat, ¿Cuál es donde está el chat? ya está el chat de Hola, WhatsApp. ¿cómo estás? La persona que está como Ronald David, ¿cómo te encuentras? Tienes el micrófono abierto, ¿quieres decirnos algo? Ay, buenas noches, qué pena con ustedes. Discúlpame, miren, mi nombre es Nora Isabel Cruz y les iba a escribir precisamente por el chat que estoy conectada por el Zoom de mi hijo, entonces aparece como Ronald David Espitia. Gracias, Ah, profe, discúlpame. Ah, Ya lo dale. apago. No es problema, bienvenida. Estás ahí Muchas gracias. con tu hijo, bienvenido también. Bueno, por acá nos dicen, para el lenguaje del arte podemos utilizar todo lo que se encuentra en nuestro entorno o medio ambiente. Es muy cierto. Aquí muchas veces hemos tenido como esa restricción o ese tabú de que solamente para hacer, pues de que para hacer arte solamente necesitamos la pintura, incluso, eh, no sé, el pincel, y nos limitamos a que de pronto es por ese lado, pero el arte lo podemos hacer desde muchísimos elementos que tenemos a nuestro alcance e incluso sin tener elementos. Por ejemplo, la danza, el baile sin sonido. Sin tener objetos también podemos producir muchísimas cosas. Entonces, en el lenguaje literario podemos hablar de todo lo que es tanto escrito como verbal. Y que podemos trabajar el lenguaje literario con los más pequeños, con los bebés que aún pues, no leen y que de pronto tampoco pronuncian palabras. Por supuesto que podemos trabajarlo desde desde muchísimos elementos, como por ejemplo las onomatopeyas, eh, producir sonidos como el balbuceo, la lectura de cuentos a partir de imagen, también hace parte del género o lenguaje literario. Las adivinanzas, los cuentos, la poesía, los trabalenguas, las trovas, las prosas, poemas, todo eso hace parte del lenguaje literario. Bueno, También nos decía Astrid que las rondas infantiles, creo que sí, es verdad, las rondas hacen parte del lenguaje literario y a veces, o no a veces, Eh, nunca trabajamos un lenguaje del arte solamente, siempre se van a estar combinando. Por ejemplo, las rondas hacen parte también del lenguaje sonoro. E incluso si pasamos de que después de que hicimos la ronda, vamos a plasmar lo que sentimos a través de la pintura. Entonces estamos combinando también el lenguaje plástico. Bueno, voy aquí a parar.
a dejar de compartir un momentico y quiero escuchar cuáles de esos lenguajes o técnicas conocían. Ah, bueno, y antes de eso, más bien, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre lenguajes del arte y técnicas del arte? Escribámoslo ahí en el chat o encendamos el micrófono. Beatriz. Bueno, Beatriz no nos comentó nada. ¿Alguna de las compañeras o compañeros que están aquí presentes quieren contarnos cuál es la diferencia entre lenguaje del arte y técnicas del arte? Bueno, no se preocupen. Les voy a dar. Karime no levantó la mano, vale. Ah, sí, Karime. Dale, bien pues. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, creo que encuentren esas dos, cómo lo comunicamos. Y en la otra que era cómo Karime, te escuchamos un poco las entrecortados. ¿Es técnicas, de pronto la conexión? Creo que no nos está es escuchando. más el proceso. Valen, ¿tú escuchas a Karime? Bueno, un poquito, más o menos Ay, alcanzamos. sí, vas a mi conexión mejor. Bueno, y uniendo también lo que nos dice Rocío, el lenguaje, digamos que es lo macro, esa manera como nos vamos a expresar. Entonces, está el lenguaje plástico y dentro del lenguaje plástico, que es lo macro, va a aparecer lo micro, que son las técnicas. Entonces, las técnicas, por ejemplo, como veíamos ahorita, las técnicas del lenguaje plástico, vamos a encontrar la pintura. La pintura es una técnica, el dibujo es otra técnica, el grabado es otra técnica, la estampación, otra de las técnicas. Entonces empezamos a ver todo un sinnúmero de técnicas que parten y si seguimos desglosando un poquito más, por ejemplo, en la técnica de la pintura, no es lo mismo pintar con un pincel que pintar con la mano o pintar con objetos, por ejemplo, una hoja, un tronco, pintar, no sé, con una pluma. Entonces empieza a abrir todo esa capacidad de generar experiencias solamente empezándolo a desglosar. Entonces partimos de que teníamos el macro del lenguaje plástico, entramos a la pintura. En la pintura podemos sacar miles de experiencias solamente, por aquí nos dice, pinturas con esponjas. Es otra de las técnicas fantásticas. No sé si alguna vez han intentado pintar con burbujas. El jabón de burbujas que utilizamos pues para generar pompas de jabón, también le podemos echar un poquito de anilina y creamos una experiencia en la cual los niños soplando van a pintar. Las burbujitas se revientan y pintan la superficie sobre la que estallen. ¿Alguien nos tenía la manito levantada? Arbugia, creo que era. Yo, Juliet Buitrago, ¿cómo estás? Ok. Buenas tardes. Hola, Juliet. Bueno, no, yo quería hacer referencia a la pregunta que hacían frente a la diferencia entre arte y técnica. Yo lo veo también desde el punto de que técnica, como lo indica la palabra, es algo que hacemos por tecnicismo, de pronto es más como la acción, ¿sí? La acción momentánea. Pero ya el arte, al ser como un tipo de lenguaje, da una función más intrínseca, entonces nos llega, por decirlo así, nos cambia, estimula la manera como vemos las cosas, la diferencia, entonces digamos que el arte es algo que va más allá, la técnica es algo momentáneo, entonces como que quería hacer esa claridad frente a la diferencia que veo entre esos dos términos. Súper, muchísimas gracias. Vale. Y es Ginette, real. Ginette El arte, perdón, vale. dale, Cami.
para no dejar pasar lo que estamos hablando con este tema del arte, digamos, otras ideas que nos da Ginette es pintar con anilina y crema chantilly sobre lienzos negros. También soplar la pintura con piquillitos nos ayuda a crear muchas figuras, nos dice Catherine también. Sí, y ahí hay algo muy bonito y es cuando nos dicen también lo del chantilly. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que trabajar arte con los niños más pequeños es muy complicado y que puede ser peligroso. Por ejemplo, el tema de los bebés utilizando la pintura, que se la lleven a la boca o que de pronto se resbalen por lo liso que pueda ser la superficie sobre la cual estén pintando. Entonces, también es importante eh, algo, y es que cuando trabajamos con los niños utilizamos elementos que sean fáciles, mm, digamos, de llevar a la boca, en caso tal. Por ejemplo, todo lo que sea comestible, trabajar de pronto ¿cómo se llama esto? Bueno, lo llamamos como frutiños o estos juguitos que se hacen pues, con polvo instantáneo. Se pueden utilizar fácilmente con los niños, teniendo en cuenta pues que tampoco es que se los vamos a dar para que ellos lo inquieran por completo, pero sí pueden trabajar la pintura con elementos como estos comestibles diluidos en agua, harina y Harina, levadura harina, vegetal también. Bueno. Cami, ¿me ayudas, porfa, a compartir un video que les he preparado? Bueno, yo vengo de ser tallerista también de uno de los centros IoT, en este caso el de Auris. Y para eso queremos compartirles un video sobre las técnicas que han utilizado los niños, en este caso, durante la pandemia que se hizo este video. este Nos centro. cuentan si lo Experiencias escuchan. significativas a IoT Aures. Si se escucha, ¿vale? Sí, perfecto. Durante este año 2020, las experiencias significativas vividas por los niños y las niñas se han construido dentro de los espacios del hogar. Y es por ello que agradecemos a las familias y los invitamos a esta exposición Explorar. Nichos en casa. En IoT, los nichos son espacios de intimidad, camaradería, escondite y refugio. Son lugares pensados para el juego de roles, el descanso y despertar la creatividad. Exploramos texturas. A través de los sentidos, los niños comprenden las cosas, como por ejemplo el sentido del tacto. Aprenden sobre las texturas, cómo se sienten las cosas, duro, blando, pegajoso, húmedo o seco. Estas experiencias provocan otras oportunidades valiosas de aprendizaje. Literatura. La literatura ayuda a la formación ética y estética del niño y la niña. Es un medio de enriquecimiento del vocabulario, desarrolla la personalidad a través de los valores implícitos, estimula el lenguaje, la comunicación y la creatividad. Música. La música favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, potenciando y estimulando la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje. Luz y sombra. Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los niños y las niñas. Contribuye a desarrollar sus habilidades plásticas y su inteligencia emocional. El lenguaje escénico. Es el juego simbólico, el cual ayuda al niño a comprender su entorno, a desarrollar su lenguaje e imaginación, a superar situaciones estresantes y empatizar, contribuyendo activamente en su desarrollo emocional. La escultura. Realizar obras en el espacio con diversos materiales y técnicas permite crear volumen. Comprueban su resistencia, las diferentes texturas, los colores,
pesos y tamaños. También juegan y comprueban mientras resuelven hipótesis. Un juguete bueno es aquel que sin ser nada concreto puede serlo todo. Frato. Dibujo. El dibujo contribuye al desarrollo de 3 áreas fundamentales para el desarrollo temprano del niño: la motora, la cognitiva y la emocional. Dibujando, los niños aprenden a controlar sus movimientos y son capaces de adquirir una motricidad fina para habilidades fundamentales en la vida. Dibujo expandido. El dibujo expandido en el espacio es un método de expresión gráfica en el que se representan imágenes a través del recurso del contexto, despertando la imaginación, abstracción, expresividad, recursividad y la capacidad creadora del niño y la niña. Pintura. A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. Pintura. Pintando en planos horizontales, verticales, con pinceles, manos, soplando y explorando, así el poder creativo se va alimentando. La exploración del viento. ¿Es el viento invisible? Pero aunque no lo vemos, podemos percibirlo, ¿verdad? Preguntas, respuestas, juego e investigación van de la mano. Cuidado del medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es una labor de todos para proteger el mundo en el que vivimos. Cada pequeño acto es muy valioso y los niños deben aprender que todo cuenta. Por eso es importante que les enseñemos a nuestros hijos la importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza y todos los seres vivos. Bueno, en ese video que continúa pues como varias cositas, pudimos apreciar como diferentes mm, experiencias que se pueden vivir a través de cada una de las técnicas inmersas dentro de los lenguajes del arte. Nos gustaría aquí escucharlos, saber cuáles ya conocían, cuáles de pronto les recuerda a algo que ya hicieron. Si reconocen también, por ejemplo, todo lo que ocurre cuando trabajamos la pintura. Entonces, no solamente es la motricidad fina la que podemos enriquecer, sino que también podemos trabajar muchísimos otros elementos como la creatividad, la imaginación, la libre expresión de los niños. Ligia nos escribe el trabajo con texturas. ¿Con qué texturas has trabajado, Ligia? Cuéntanos. Carolina también nos comparte el juego de sombras. Ese juego de sombras es súper importante. Xiaomi nos está, bueno, un número como de Xiaomi nos está, tiene el micrófono encendido. ¿Nos quieres decir algo? ¿Nos quieres compartir algo de pronto? Creo que no nos escucha. Bueno, y aquí hay algo muy importante y es que las artes nos permiten, como lo nombraban ahorita, en su mayoría dejar un producto, ¿cierto? Pero hay cosas que son efímeras, que no dejan ese producto como tangible, por ejemplo, entonces la danza, el teatro, que hacemos como toda la experiencia, pero no va a quedar como un resultado tangible. Eh, Aquí les hago la pregunta, ¿qué tan importante es el producto a comparación de el proceso? ¿Cuál de los dos será más importante para trabajar con los niños? ¿Y a cuál le debemos dar como su importancia? El proceso, nos dice Carolina. Carolina, ¿nos quieres profundizar o contar por qué consideras que el proceso es más importante que el producto?
Mientras nos responde Carolina, Ligia nos había dicho que los materiales con los que había trabajado habían sido hidrogel, materiales del medio, plumas, algodón, cajas de huevos. Sí, súper importante. El trabajo con texturas, sobre todo en los más pequeñitos, en los bebés, es súper importante para empezar a que ellos reconozcan todo lo que es el medio real. Entonces, el acercamiento a texturas blandas, por ejemplo, les va a ayudar muchísimo al momento de ingerir texturas de ese, como si son blanditas, entonces, por ejemplo, una papilla. Si ya el niño tuvo un acercamiento a través de su piel, sus dedos, sus pies, con texturas similares a la papilla, es más fácil que el niño la pueda ingerir. Y también va Gisela a nos, fortalecer. ay, perdóname, Vale. Gisela nos tiene la manito levantada desde hace rato. Gisela, ¿qué nos quieres Ay, contar? Gisela. ¿Qué quieres compartir? Sí, les quería buenas noches. Es Gisela de Ayutu Santa Marta y yo pertenezco al territorio de San Pablo, acá en Santa Marta. Y esta semana, la semana pasada, perdón, trabajamos que fue el reconocimiento del yo. Me pareció muy interesante compartirles esta experiencia porque se les dibujó la silueta de papel craft a los niños, se dibujó un niño y una niña. Pues me pareció interesante porque todos nos estábamos preguntando ¿qué tiene tu cuerpo? Entonces, bueno, unos colocaban los ojitos, otros colocaban la boquita, esos detallitos, la oreja, el cabello. Uno que mencionó, pero también tenemos corazón, o sea, parte externa la mencionó, ¿verdad? Entonces había una otra niña que había unas mamitas que estaban trabajando con la parte de las telas y estaban haciendo lacitos. Y esa niña fue directamente hasta donde estaban esas mamitas y tomó una tela y se la colocó. Profe, vamos a colocarle ropa a la niña porque está desnuda. Entonces, más allá de eso, o sea, es como ellos son tan detallistas, como van más allá de lo que nosotros no vemos. Entonces ellos a veces nos enseñan muchísimas cosas que de pronto nosotros no sabemos. Súper esa apreciación y sobre todo porque la están trabajando desde la realidad, desde el contexto, con los materiales que tienen al alcance y a veces no es ni siquiera necesario nombrar de que es un lenguaje del arte porque está Sí, inmerso totalmente en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, el hecho de vestirse o vestir la muñeca con elementos que tiene alrededor ya nos está indicando de que está trabajando incluso todo lo que es lo escénico, lo escenográfico, eh, pero está fortaleciendo muchísimas otras cosas, además de la creatividad que tuvo la niña o el niño para expresar esta idea. sí, y lo más interesante es que no se había dispuesto, ese material no estaba dispuesto para esa experiencia, pero de la manera como ella va, ella mira el entorno y lo que le podía funcionar para poder completar la experiencia que ella necesitaba lograr. Súper, Gisela, muchísimas gracias por esa apreciación. Gracias, Gisela. Nos dice Carolina, nos estaba a punto de contar. A través del reconocimiento de procesos descubrimos el lenguaje del niño desde otras expresiones. Por ejemplo, cuando representa o realiza juegos simbólicos, descubrimos que sus interacciones, eh, en sus interacciones hay muchas realidades de su vida. Ya en otras expresiones, el disfrute, espérenme un segundo, por favor, no me deja ver. Ya en otras expresiones, el disfrute, la creatividad, el asombro, el interrogante, las ideas hacen parte del proceso. Todo lo que genera, construye y piensa son las conexiones para ir realizando pues, ir realizándolo asombrados de sí mismos. Creo que hasta ahí nos Muy bien. comparte eso Carolina. Y también nos comparte Evans, el lenguaje del arte no solo permite la estimulación o fortalecimiento motriz, es muy importante en el producto cuando socializa mediante sus palabras, historias y narrativas, muy interesantes dentro de su imaginación y creatividad. No, y totalmente cierto estos dos últimos comentarios que van muy de la par, contándonos sobre cómo los niños pueden expresarse
desde su emocionalidad, desde sus sentimientos, y el lenguaje o las técnicas del arte le permite expresar cosas que a nivel verbal o incluso con sus propios gestos pueden limitarse. Uno a veces se siente triste y no sabe cómo contarlo, pero cuando empieza a dibujar, cuando empieza a plasmar algo con sus manos, también se puede hacer muchísimas lecturas desde el color que han utilizado, desde el tipo de trazo que han realizado, las construcciones, hacia dónde van, qué quiere representar, será que está representando su familia, a sí mismo. Entonces nos habla de su cultura, su identidad. Eh, nos estaban levantando la mano. Vale. Creo que era Gisela, pero Gisela, no sé si tenga otra cosita que decirnos, algo que nos quiera compartir de más. No, no, ¿No? disculpe, fue que ¿cómo es? Se me atravesó lo Ya. de la... Disculpe, no, nada. Ok, vale. Quería comentarte pues un caso que vimos hace poco en un jardín de YouTube y era que habían niños en algunos grupos, pues hicimos pues un estudio, había niños en algunos grupos donde eran súper tímidos. Cuando se hacían asambleas o cuando generábamos acuerdos en grupo con los niños, había niños que simplemente no se comunicaban, simplemente como tú dices, no utilizaban su lenguaje verbal. Eh, pero notamos que podían expresarse por medio del arte, podían disfrazarse, usar atuendos, podían actuar, podían cantar, bailar y podían expresar sus emociones de otras formas a través del arte. Por ejemplo, dibujando también, pintando, como hemos hablado, incluso usando plastilina. Nos hablaban ahí, acá en el chat nos escribieron que había una plastilina comestible para poder trabajar con ellos. Entonces, si de pronto nos quieras contar algo, de pronto alguna experiencia que viste así, algún niño que no podía comunicarse de forma verbal y lo hacía a través de algún lenguaje del arte, porque son varios, como vimos. Sí, bueno, como les contaba hace un ratico, uno piensa en arte, normalmente cuando preguntamos qué es el arte, muchos lo relacionan casi siempre hacia el lado plástico, la pintura, el pincel, por allá el pintor con su tabla, pero, eh, por ejemplo, el lenguaje sonoro es uno de los más bonitos para activar a los niños. Entonces, ustedes cuando, no sé si les ha pasado, que seguramente sí tienen muchísimas experiencias, pero que ponen cierto tipo de música y los niños empiezan como a moverse ahí de a poquito, como que empiezan a fluir. Entonces, ha pasado mucho eso, por ejemplo, en los centros en los cuales he trabajado, niños que son muy tímidos se empiezan a expresar y a mover demasiado con el cuerpo cuando escuchan ciertos géneros musicales, que por cierto, a veces pensamos que con los niños se debe trabajar solamente las rondas infantiles o cierto tipo de música y no, ellos pueden escuchar como diversidad, eso sí, tratando también de, con mucho cuidado, la letra de las canciones, porque muchas sí son, eh, pues, que como adultos reconocemos que en las canciones se dicen groserías, se tratan temas, no sé, sexuales, políticos, cosas que los niños no, no tienen por qué enterarse como en estos momentos o no de esa manera como se expresa en la música. Entonces, sí me recuerdo como muchos casos en los que los niños estaban incluso con los ojos cerrados y se les ponía música y ellos debían empezar a seguir el ritmo eh, y con los ojos cerrados se liberaban totalmente. Eran experiencias muy bonitas y que incluso si con los ojos cerrados y escuchando como esos sonidos empiezan a tener, por ejemplo, en sus manos una crayola o una pluma y vamos a dibujar en el espacio o vamos a ir plasmando el sonido en una superficie como una cartulina, un cartón, también es muy enriquecedor y combinamos, además de los lenguajes, pues esa forma en el cual el niño puede expresarse. Nos escribe Astrid Ruiz. Cuando lloran, gritan y otros sonidos con el cuerpo
hacen parte de este lenguaje sonoro. También Ronald David nos escribe, con material reciclado se logra que los niños y niñas, usando su imaginación, creen elementos, juguetes y con su propio lenguaje, historias sobre ellos mismos. Pues sí, escuchando o más bien leyendo este comentario de Ronald, recuerdo entonces lo que acabamos de ver hace poquito en el video que nos habla Francesco Tonucci de entre el material menos estructurado más posibilidades tiene de transformarse en elementos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es reciclaje nos permite liberar la imaginación, la creatividad de los niños al 100, porque ellos una caja la transforman en innumerables elementos, una botella, cosas así. Cuando lloran, gritan y hacen sonidos con el cuerpo, pertenece al lenguaje sonoro, sí. Incluso eh, recuerdo también ejercicios en los que los niños estaban tristes. Entonces, la maestra, pues obviamente tenemos que también leer el contexto y atender a las situaciones de los niños según cómo corresponda, pero recuerdo que habían experiencias en las que iniciábamos todos llorando. Vamos a llorar, vamos a liberarnos. Y empezamos a transformar ese sonido del llanto luego a una risa. Vamos todos a reír. Luego de la risa vamos todos a dar un grito con la E, luego con la A y empezamos a transformar el sonido que antes era de tristeza, a convertirlo en una experiencia sonora que se iba llevando, orientando hacia algo más alegre, más feliz y que podíamos todos terminar riéndonos o llorando de la risa. Mm. Nos escriben también, bueno, Evans Martínez nos dice, en territorio tengo un estudiante de transición diagnosticado con hipoacusia, una herramienta importante como medio de comunicación alternativo espérame, ha sido el arte, desde la expresión plástica como la escénica. Este niño es impresionantemente bueno con el dibujo y otras técnicas. Sí, hay una frase típica que le escucho como a todo el mundo y es yo no soy creativo o el arte es solo para artistas. Y eso es totalmente incierto. Bueno, mejor dicho, todos tenemos el lado creativo, todos somos artistas, todos somos buenos para crear, solo que no hemos descubierto cuál de pronto es nuestra técnica como más acorde. Entonces, en este caso, el niño se expresa muy bien a través del dibujo y las técnicas plásticas. Puede que entonces se le dificulte más lo sonoro, lo escénico, pero que para otros niños ese sea su fuerte. Entonces también es bueno que no nos quedemos solamente enfocados como en las técnicas que ya conocemos, en las tradicionales, sino que también podamos explorar esas otras que seguramente van a enriquecer mucho no solo la experiencia de un niño, sino de todo el grupo. No sé si tengan algún otro comentario. Acá nos escribe Ronald, el trabajo con sombras cinescas nos ayuda también a experimentar todo lo que podemos hacer con nuestras manos y cómo le damos un mayor valor usando su, usando su sombra. Profesor, aparezco como Ronald Spitia, pero soy Nora Cruzay, ¿verdad? Lo siento, Nora, discúlpanos. ¿Verdad que es el hijo de Nora? Ya nos dijo que se está conectando desde la cuenta de él. Astrid Ruiz nos dice, cuando, estamos dibujando cuando hacemos garabatos, por ello todos sabemos dibujar. Eso sí es muy cierto. Todos desde niños nos hacían hacer garabatos, era muy divertido y era una forma de expresarnos. Nos dicen también, una de las intencionalidades al intentar el pilar del arte era el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas
promoviendo en ellos las múltiples maneras que tenemos para desarrollar una idea. Es fundamental para nosotras como maestras que ellos sean protagonistas en el desarrollo de una obra artística, que decidan el color, el material, la forma y la forma, ¿sí? Tomando estas decisiones es como llegar a formar sujetos libres, libres, pensantes, seguros y preparados en la resolución de problemas. Wow, muy buen aporte. Sí, súper, muy buen aporte el que nos hacen y realmente rescato lo que les decía ahorita y es que a veces nos han dicho como no eres bueno para esto, pero realmente tenemos un abanico de posibilidades con los lenguajes del arte y podemos encontrar como eso para lo cual somos muy buenos. Desde pintar, que puede que no sean formatos grandes, sino por ejemplo soy muy buena pintándome las uñas. Ya ahí estamos hablando de una habilidad eh, incluso motriz fina, súper tesa. Podemos hablar también de formatos un poco más amplios cuando hacemos, no sé, los videos, que no hemos tocado como este tema, pero cuando utilizamos técnicas audiovisuales como cuando hacemos videos, fotografías y las editamos un poco, cuando cogemos las fotos de los niños y hacemos un panel súper creativo de habitantes o en algunas otras partes lo conocen como el mosaico. Entonces, explorar todas estas técnicas es como la invitación de hoy. El espacio realmente se nos hace corto para todo lo que quisiéramos compartirles, pero nos gustaría también que nos dejaran como esas preguntas que han surgido eh, a lo largo pues como de este encuentro o con las cuales venían desde sus labores con los niños y que quieran resolver en este momento pues aquí. Tienen preguntas, dudas, comentarios. No les dé pena encender esos micrófonos. Sí, sería súper chévere poderlos escuchar. De verdad que es muy chévere interactuar con ustedes, poder tener este espacio donde podamos conocerlos un poco más. Ronald nos dice, cuando se hace lectura de cuentos con imágenes, nuestros niños y niñas llevan a volar su imaginación, dando un nuevo rumbo a la historia y les ayuda a ser más seguros de sí mismos, capaces de hablar en público con seguridad. Eso sí es muy cierto, ¿no? Cuando uno es niño, no le da pena hacer nada, bailar, pintar, hablar en público, que los adultos escuchen siempre sus opiniones. Por eso es importante también escucharlos, porque a veces los callamos y ellos tienen aportes importantes que contarnos. Ellos ven el mundo de distintas formas. Y si ellos hablan con muchísima seguridad cuando vamos creciendo, de pronto sí nos da un poco más de pena y como que ya nos llenamos un poco de vergüenza cuando realmente no tenemos por qué temer. Sí, totalmente cierto el comentario de Nora, la mamá de Ronald. Eh, Súper valioso. Miren que incluso cuando somos niños, realmente son pocas las cosas que nos dan pena y a medida que vamos creciendo nos vamos poniendo como un poco más tímidos por ese miedo al que dirán, que, que de niños realmente lo superan o lo superan, no, pues no es algo que represente un miedo para ellos, como eso de que dirán los demás, no, ellos son libres. Bueno, ¿alguna duda que tengan frente a los lenguajes, a las técnicas, alguna experiencia puntual para realizar con niños de alguna edad, con alguna condición? Eh, ¿Les gustaría saber más sobre algún tema para los siguientes tertuliando? Pues yo, buenas noches, disculpen que lo vea. Yo tengo un niño que ingresó esta semana. El niño tiene perdón, autismo, ¿no? En primer grado. Pues en lo que he podido observar, el niño le gusta pintar y también le gusta lo que son armar, pero el niño corre mucho, o sea,
llega un momento en el que él no queda en tranquilidad y nos hemos detectado que cuando no está la mamá, él se queda más tranquilo. Pues desde ese punto de vista, los otros niños ordenan y él desordena. Entonces, profe, ya nosotros ordenamos y él desordenó. Entonces yo como que no sé cómo explicarles el tema de la condición del niño. O sea, porque yo no les puedo decir, yo les puedo decir a ellos lo que él tienen, pero ellos no van a entender porque ellos son niños. Entonces, como de ese punto de vista, ¿cómo pudiera trabajar yo con ese niño? O Gracias, sea, Gisela. ¿cómo les explico a los otros niños que la condición de ese niño? Bueno, más que explicarlo, digamos que los niños entienden muy bien cuando se empiezan a relacionar entre ellos mismos. Algo que funciona mucho y que a veces no se explora lo suficiente es el trabajo con las masas. Eh, las masas me refiero a plastilinas, masas caseras, arcillas sobre todo, que permiten que los niños se autorregulen fácilmente. Entonces, si puedes hacer experiencias de masas con todo el grupo, créeme que va a funcionar muy bien y trabaja con masas que sean frías, por ejemplo, el slime o la arcilla, y masas que tienden también a calentarse, como la plastilina. Eh, Uno cuando está muy enojado necesita liberarse y lo ideal es las masas frías y cuando está pues como muy alterado. Ah, ok, gracias. Por ahí creo que alguien más iba a encender su micrófono. Beatriz nos dice, me parece muy importante trabajar con ellos los lenguajes del arte, ya que le dan ser muy temprana les dan, no sé a qué se refería de pronto Beatriz, de pronto como que les da confianza a temprana edad, si no estoy mal. También nos dice Carolina, al usar cartulina con pinceles y vinilos o anilinas con los niños de 5 años en transición, el tamaño recomendado para hacer, mejor dicho, cuál es el lenguaje, perdón, el tamaño recomendado para hacer el tipo de provocaciones con cartulina y pinceles o vinilos, era la pregunta. Listo. Ahorita hablaban del garabato. Hace referencia también como a las etapas del garabateo, que es cómo vamos avanzando de un dibujo sin forma, descontrolado, a uno que vamos controlando. Entonces, los más bebecitos trabajan todo lo que es el garabateo descontrolado o garabato descontrolado, porque aún no manejan bien sus articulaciones, no las han desarrollado lo suficiente. Entonces, ellos necesitan de formatos más amplios, cartulinas, telas o incluso cartones o hasta el mismo piso si se puede rayar, por ejemplo, con tiza, para que hagan trazos más grandes. A medida que van creciendo, el tipo de materiales a utilizar puede volverse más pequeño para que empiecen a trabajar desde la pinza o el agarre fino y pueden utilizar, pasar de crayones a colores, de carboncillo grande a el lápiz. Entonces, podemos utilizar diversidad de materiales. Y el tamaño, entonces, como te digo, entre más pequeño sea el niño, más grande debe ser tanto el formato como el elemento con el cual va a producir el trazo, si hablamos pues de lo plástico. Y a medida que va creciendo, más pequeño se vuelve para que él pueda tener mayor dominio. Súper. También un gran aporte que nos hacen acá por el chat es una de las intencionalidades al integrar el pilar del arte, era el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. Probemos también las múltiples maneras que tenemos para desarrollar una idea. Es fundamental para nosotros como maestros que ellos sean protagonistas en el desarrollo de la obra artística. Acá nos dicen, considero que el teatro transversal o lo artístico poco se trabaja en las aulas. ¿Qué sugerencias puede darnos para dejar ese miedo? Frente a lo teatral. Mm, lo teatral parte también mucho desde la cotidianidad, entonces empezar como por contar historias, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, a contar la historia de cómo se cocina un huevo.
lo vamos a hacer de manera muy expresiva. Entonces partimos el huevo, le echamos la sal y parte también como mucho desde el juego. Desde la cotidianidad podemos invitar a que el niño se exprese mm, como contando una pequeña historia. Como les digo, puede ser desde cómo se cocina un huevo hasta cómo salimos a pasear un perro. ¿Será que el perro nos jala? ¿Será que el perro está caminando despacio? ¿Cómo vamos a movilizarnos? Por ejemplo, bueno, en el teatro hay algo muy bonito y es que no todo el tiempo nos expresamos parados. Entonces podemos trabajar el cuerpo en movimiento desde diferentes niveles, desde lo que es el piso, entonces cómo nos movemos si fuéramos una lagartija, si fuéramos un perro. Eh, entonces vamos creciendo. ¿Qué pasa si somos como medio jorobados? O si somos muy altos, entonces vamos a estirarnos bastante. Trabajar las diferentes alturas es importante y que ellos puedan hablar desde lo que conocen. No es necesario recurrir a, vamos a montar una obra de teatro de Caperucita Roja. No, podemos hablar desde la cotidianidad, momentos que ocurren a diario. Como les digo, sacar un perro, ¿será que está haciendo mucho calor? Entonces, cómo respiramos, cómo movemos las manos? Está haciendo mucho frío, hay muchos zancudos, ay, nos están picando, cositas como estas. Bueno, vale, yo creo que vamos cerrando. Acá les Sí, acabo de compartir en el chat la encuesta de la que nos hablaba Vale, donde quisiéramos que de pronto nos contaran acerca de las ideas que tienen de alguna temática en específico para que las hablemos en los próximos Creciendo y Tertuleando en la red. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Valen, por ese gran aporte que nos brindaste desde tu experiencia en el arte. Y Astrid nos dice, gracias por pensar que esos espacios, buena noche. Ay, feliz noche para ti también. Eh, Gisela y Laura, muchísimas gracias por todos esos aportes, por su participación en este espacio, que es lo más importante para nosotros. Y no sé si tengan alguna duda o inquietud acerca de pronto de cómo descargar su certificado, cómo navegar. En este momento les voy a compartir el número de nuestra línea de soporte en caso de que tengan alguna duda, donde nosotros vamos a poder pues brindarles atención un poco más especializada. Entonces voy a dejar un momento este número para que por favor lo anoten en caso de que tengan alguna duda. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias, ya nos despedimos. Que tengan una excelente Gracias, noche. Camila. Gracias, Valen, por todo. Gracias por ese Bueno, gran tema. muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche, que descansen. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.